Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Continuamos. La semana pasada hicimos este debate de Jóvenes Transforman España hablando de la educación como eso que se llama ascensor social, como paso previo al mundo laboral, al mercado de trabajo. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Una de ellas, por ejemplo, proponía yo para seguir comentando, es este anuncio que ha hecho hoy el gobierno, que lo anunció el presidente del gobierno el domingo, que es el tema de las becas, el asunto de qué tipo de educación queremos y cómo desde el sector público se puede apoyar a los estudiantes que más lo necesitan con el asunto de las becas, que es un debate muy interesante. Y así que hoy pues vamos a seguir con ese debate, y lo vamos a hacer de la mano de Isa Martínez Rivas. Isa, muy buenas noches. Buenas noches, Fede. Y de Sergio Rupérez. Sergio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y por supuesto, Eduardo, tú y yo también. Aquí, pero a ti te toca ponernos un poco el tema encima de la mesa. A mí me pareció el debate de la semana pasada extraordinariamente interesante y por eso sugerimos desde la Fundación que hiciéramos otra tanda. Pero me parecía que esta tanda debía perseguir unos objetivos un poco más concretos que los del otro día, que era simplemente debate. Yo creo, y esto sí salió a colación el otro día, que mi generación y la siguiente está cometiendo una injusticia que se llama intergeneracional, con la que ahora tiene pues alrededor de los 30 años, que no sé si se llama millennials o no millennials, pero en fin. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la enorme suerte de que nuestros padres nos dejaron un campo de juego mejor que el que ellos recibieron. Sí. Y las generaciones siguientes lo han ido haciendo así. Y nos encontramos con la primera generación que no tiene nada claro que vaya a vivir mejor que la generación anterior. Y yo ponía el ejemplo de las pensiones, que la gente, los cotizantes, que naturalmente son más jóvenes que los pensionistas, tienen que sacrificarse en una proporción enorme porque hay cada vez más pensionistas y cada vez menos cotizantes, en una proporción progresivamente mayor, en aras de esa generación mayor. Uh-huh. Esa es una injusticia enorme. Pero la otra es que, la otra que no es excluyente, pero habrá más, pero otra que me parece capital es que a los jóvenes de hoy no se les orienta para cómo es más fácil que encuentren trabajo. La educación universitaria tradicionalmente ha tenido dos finalidades. Una, la formación integral de las personas, desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista humano, de que sea completa la formación. Y luego otra que ha ido ganando terreno con el tiempo, que es servir de preparación para el ejercicio de una profesión. Esta yo creo que ha sido más descuidada por el segmento educativo, por los profesores, por los catedráticos, probablemente porque así como sus asignaturas las sabían muy bien, pues esto exigía un conocimiento que además es cambiante. Hace 50 años una clase de ingenieros tenía más porvenir que otra clase y eso va cambiando y para saberlo hay que estar sobre el terreno de juego. Entonces me pareció que deberíamos fomentar, si al profesor le parecía más grato esa formación integral y humanista, al estudiante creo que le interesa mucho la formación integral, pero le interesa más el decir, yo voy a pasar 20 años de mi vida estudiando, pero para que me preparen para cómo vivo los siguientes 30 o 40 años. Y eso es lo que menos, según pusisteis de manifiesto aquí la semana pasada, menos se está dando. Es decir, que hoy las familias o el Estado, porque hay educación pública y privada,
se gastan muchísimo dinero en formar a nuestra juventud y no le dicen cómo puede encontrar para, entre otras cosas, no es la única ni la más importante, pero entre otras cosas, hacer rentable esa inversión que se hace en el estudiante. Yo pongo tanto dinero en usted, algún día usted, en forma de impuestos o lo que sea, me lo devolverá, o en forma de que usted genere riqueza, lo cual ya es una manera de devolver. Entonces, me parece que deberíamos en este programa decir a las autoridades académicas, decirles a los centros de enseñanza, al estamento de los profesores y de los catedráticos, oiga, que necesitamos que ustedes me digan si voy a tener más probabilidad de encontrar un trabajo siendo programador digital o siendo doctor en filología hebrea. Dígame usted dónde tengo más probabilidad de encontrar trabajo, porque a usted le interesa la formación integral y a mí también, pero no me interesa menos el que usted me prepare para el ejercicio de la profesión. Y así podríamos, que decían, no sé si nos lo seguimos creyendo, que el principal problema de España, de la economía española, es el paro, que estamos doblando la media europea, que se nos debería caer la cara de vergüenza. Y de repente leemos esta semana en todos los medios de comunicación que el sector de la construcción tiene 700.000 puestos de trabajo sin cubrir, pero ¿cómo toleramos eso? ¿Pero eso qué es? Bueno, pues se trataba un poco de debatir eso. Luego podemos debatir las becas, que yo creo que es un tema también, muy relacionado. Está muy relacionada una cosa con la otra. Isa. Sí, don Eduardo destacaba un poco el resumen de la tertulia que tuvimos pasada. Y yo creo que es importante cuando marcaba para comentar aquí y reflexionar sobre la orientación académico-laboral que se nos da en el sistema educativo. Lo decíamos en la anterior tertulia, pero vamos a profundizar un poco más, ¿no? Cuando estamos en el colegio no tenemos mucho conocimiento ni del mundo laboral ni siquiera de qué nos gustaría hacer en el futuro y qué profesión o qué tipo de persona queremos ser, ¿no? Porque al final el conocimiento que tenemos es por el entorno en el que nos movemos. Si tu padre es abogado o es X profesión, o economista, eso lo tienes en casa y sabes qué es eso. Esto siempre ha existido así, ¿no? El hijo del panadero es panadero al final, ¿no? Y el hijo o hija de una persona que ejerce la abogacía normalmente va a tener ese tipo de profesión o ese tipo de orientación académico-laboral. Y creo que esto es importante destacarlo porque genera esa desigualdad entre los estudiantes en cuanto a ese desconocimiento, mejor dicho, ¿no? Porque, claro, yo en mi casa cosas cercanas que tenía, periodismo, derecho, económicas, entonces yo sabía que era ese tipo de profesiones. Pero a mí en el colegio nunca se me ha inculcado otro tipo de intereses que a día de hoy seguramente el mercado laboral es lo que está necesitando. Nuevas tecnologías, programación o construcción, ¿no? ¿Qué es esto? Eso no se hace en el colegio y entonces ya nosotros solos a los 18 años tomamos la decisión más importante de nuestra vida en ese momento, que es elegir qué formación profesional hacemos o qué título universitario hacemos, pero luego eso sigue siendo un bucle porque durante la universidad, según el grado o la formación profesional que des, no son conocimientos prácticos que te enseñan, ¿no? Es más academicista y más de literatura, y cuando sales de la carrera o de la formación profesional, la formación profesional no tanto, pero sobre todo de la carrera, que yo creo que aquí es donde más falla el sistema, sobre todo donde tenemos mayor problema por la titulitis, que no sabemos la profesión que hemos estudiado. Y claro, luego nos enfrentamos a un mercado laboral que es un monstruo, es una trituradora, y entonces a los jóvenes nos resulta complicado tener ese primer trabajo, que si tenemos el primer trabajo es gracias a esa beca que normalmente no suele ser remunerada, si está remunerada es muy poco, y nos quemamos durante los primeros 5 o 7 años hasta poder tener un poco de estabilidad con un salario bastante bajo y que eso sigue sin permitirnos emanciparnos y tener un futuro de vida. Yo sin duda, ya creo que en la introducción Eduardo ha dado una de las claves de este debate, de este tema, y es que estamos con dudas, nuestra generación, no solo la mía, sino las que vienen después, con la duda de si vamos a vivir mejor que nuestros padres, pero incluso iría más allá, si vamos a vivir igual, ya no solo mejor, porque es cierto que este debate voy a
intentar orientar pues esta reflexión que estamos teniendo desde un anecdotario, ¿no? Y desde un prisma más personal. Yo cuando hablo con mis padres sobre esta cuestión, ellos mismos me reconocen, porque lo reconocen, que ellos han tenido bastantes facilidades. Estoy hablando de que mis padres tienen en torno a 60 años y es una generación ya, es verdad, más anciana que otras que han ido después, pero aún así ellos reconocen que, aunque nacieron en dictadura, porque eso es una cuestión importante, es verdad que ya se empezaba a desarrollar una idea de estado de bienestar futuro que ellos iban a poder disfrutar y del que se iban a poder beneficiar, y eso es impepinable. Es cierto que no todas las familias tenían las mismas realidades, y en el caso de mi familia pues fueron los primeros de la familia en estudiar, eso es importante, pero se veía una posibilidad de estudio, una posibilidad ya de quizá cierta emancipación, ciertos derechos que empezaban a darse, y claro, ellos ven ahora la situación en la que me encuentro, que partía de algo mejor, ¿no? Históricamente y originariamente, pero que va a ir hacia seguramente algo peor. Y voy más allá, no solo mis padres, mi abuela, que ella sí que nació en una situación verdaderamente difícil de este país, que es la guerra civil y posguerra, es la primera que no entiende cómo una persona nacida en el año 94 como yo no sabe qué futuro va a tener y está enfrentándose a situaciones que ella creía superadas ya. Entonces, ya no estamos hablando de unos jóvenes, que esto se suele decir todavía, egoístas, egocéntricos, que no paran de pedir, sino que hablamos de una señora de 90 años que ha vivido por vivir hasta la guerra civil española y que es la primera que no entiende cómo esto puede estar pasando a mi generación o a las que vengan o a la que sea, porque no le tiene que pasar a nadie, ¿no? Entonces, es obvio que tenemos un problema y tenemos que intentar resolverlo. Ya solo este debate me parece positivo, porque estamos intentando arrojar luz. No tenemos por qué tener las soluciones ya, pero al menos el hecho de que reflexionemos sobre ello puede hacer que los que sí que quizá las tienen se despierten, se les encienda la bombilla, ¿no? Y logren alguna reflexión verdaderamente efectiva. Voy a discrepar contigo y me vais a dejar que hoy discrepe, ¿vale? Porque yo soy de esa generación del baby boom y no lo tuvimos más fácil que vosotros, ¿vale? Eso no es verdad. Porque de entrada tuvimos menos oportunidades para muchas cosas que vosotros sí tenéis. Esto hay que dejar de decirlo. Quiero decir, probablemente porque, es lógico además. Quiero decir, los modelos educativos avanzan, mejoran, aparecen oportunidades para aprender idiomas que nosotros no teníamos, aparecen oportunidades para hacer másteres o para hacer dobles grados. A mí me hubiera encantado haber hecho un doble grado de periodismo y algo más que no existía en mi época, ¿vale? Los dobles grados o este tipo de cosas no existían. Es verdad, ¿vale?, que el mercado laboral era distinto. El problema no era las oportunidades, sino lo que nosotros después, es verdad, pero también digo una cosa, yo he estado trabajando de becario sin cobrar un duro entonces de la época, pero vamos, muchísimo tiempo, y cobrando en Radio Cadena Española, me acuerdo todavía cuando existía Radio Cadena Española, una auténtica miseria trabajando por las noches. O sea que, quiero decir, que estas cosas no son de ahora, también vienen de antes, ¿vale? Y con eso, con ese hándicap además de que tuvimos muchas menos oportunidades de estudiar o de aprender cosas que vosotros, creo yo, que sí tenéis. El problema es, como decíamos la semana pasada, si luego eso os permite el acceso al mercado laboral. Es decir, a mí en el colegio sí me dijeron, tú a historia, me hicieron el típico examen de tú tienes que hacer geografía e historia. Y dije, yo no quiero hacer geografía e historia, yo quiero hacer periodismo. Pues me fui a hacer geografía e historia. Hice 2 años de geografía e historia, le pegué un corte de mangas a geografía e historia y me fui a hacer periodismo, que era lo que a mí me gustaba. No me ha ido mal como periodista. Pero bueno. No obstante, entiendo completamente el matiz, porque sí que es cierto que depende de cada persona, y además también, obviamente, yo hablaba más de un futurible, de que en ese momento se tenía futuro y ahora parece que no se tiene. No obstante, sí que diré que no solo en torno a lo laboral, porque es verdad que yo he hablado con bastantes personas de esa generación que me decían que tú te podías estar en una empresa bastantes años y que eso era una realidad. O sea, no digo que todo el mundo tuviera la misma suerte ni la misma formación, pero es verdad que esa realidad podías tenerla, o sea, podías estar en la misma empresa. Vale, pero es que a nivel formativo también he hablado con esas mismas personas, igual me he encontrado con las personas más positivas de España, no lo sé, pero es verdad que me decían que también consideran que tenían más formación. Es decir, formarte más académicamente no quiere decir que tengas más conocimientos.
Y yo es algo por lo que he pasado. Yo he estado en la universidad, he estudiado muchísimo, la mayor parte de mi vida llevo estudiando, como buena parte de mi generación que ha querido y ha podido estudiar, y eso es verdad, pero yo creo que los conocimientos no están tan asentados. Y eso es algo que yo lo he notado como estudiante, pero también lo he notado hablando con gente de mi quinta. Y es que creo que no se nos está educando lo suficiente, eso también lo comenté en el anterior debate, y creo que al final el tener un título, la famosa titulitis, no tiene por qué ser una... cosa. No, pero no tiene por qué ser tampoco una obligatoria mejor formación. Entonces, en nuestro tiempo, en nuestra época sí, había que hacer una carrera. Si no, no, no pero eras además un de nadie. eso, es que distintas personas de tu generación o generaciones anteriores me dicen, hombre, es que había como ciertas ideas, ciertas realidades, disciplinas, pero más que disciplinas, ideas de la vida, ¿no? Que las tenías muy asentadas. Y ahora parece que no se tienen tan asentadas porque tampoco se enseñan de la misma forma. Entonces, yo creo que eso no es que esté yo buscando dar mayor relevancia a mi generación porque no la tiene, y de hecho las que vengan después tampoco, ni las anteriores. Somos al final personas que pasaban por aquí en esta época. Bien, pero yo... mis reflexiones provienen de verdad de mi experiencia personal y de otras personas de mi edad, que yo creo que ni en el apartado educativo ni en el apartado laboral estamos teniendo realidades para estar orgullosos. Y lo dice, insisto, alguien con carrera, alguien que ha tenido todas las oportunidades y que las ha valorado el tenerlas, pero que se queda siempre con ganas de más, porque yo creo que mucho título, mucha idea de vamos a formar a las nuevas generaciones y de que somos la generación más preparada de la historia después de haber sido ninis, incluso somos ninis y la mejor generación a la vez, pero luego a la hora de la verdad yo no sé realmente si nos están formando como deberían. Eduardo. Yo creo que hay que ver, estamos tratando problemas dispares. Yo creo que, como son dispares, son compatibles. En tu época... que no es exactamente la mía, yo soy de posguerra, tú eres del desarrollo, Baby boom, claro. y tú y vosotros sois, no sé si se llaman millennials. Millennials en realidad, yo creo, por edad, sí. Bueno, Estamos entonces, ahí. Estamos... en mi época, si terminabas una carrera, tenías trabajo seguro. Mi primer trabajo, que fue en la universidad, profesor el año 68, de clases prácticas, ganaba 4.250 pesetas, es decir, 250 euros al año, ¿vale? Naturalmente no era un trabajo para vivir, tampoco era dedicación completa, pero había trabajo. En esa época el número de estudiantes universitarios o titulados universitarios era entre el 5 y el 7%. Claro, es que ese es el tema. Entonces, todos los universitarios teníamos trabajo. Y entonces se genera el ambiente de, si usted quiere tener trabajo seguro, hágase universitario. Pero entonces, pensando que era un futuro mejor, vino un boom universitario. De gente que quería hacer la universidad. Y ahora no hay el 50, sino no el 5, sino el 40% universitario. Y no hay trabajo, ni para todos ni para la mayoría. Luego ahí ha habido por lo menos un engaño, es decir, si usted es universitario, usted tendrá trabajo. Mire usted, eso no ha sido verdad, no está siendo verdad. Ese es un tema. Otro tema, la estabilidad en el empleo. Es verdad, cuando encontrabas un empleo yo me parece que el otro día os dije, yo he tenido que dar en algunas de las empresas donde he estado un reloj a la gente que cumplía 30 años en una empresa. Hoy es un sueño impensable. Pero es que es un sueño estar 2 o 3 años. Ya, por eso digo, ¿qué pasa ahora? Que se han multiplicado las oportunidades, estamos viendo nacer empresas. Cuando yo terminé la carrera en Madrid había unas cuantas empresas. Y todo el mundo sabía cuáles eran las empresas. Y entonces, oye, estás en Agromán, o estás en Entre Canales, o estás en no sé qué. Eso era lo que había. Pero no había la pléyade que hay ahora. De manera que hay, primero, un desajuste entre el título y el trabajo. Y segundo, una muchísimo mayor movilidad. Ahora, eso de que en un trabajo estés un año era impensable. Exacto. Era impensable, no podía ser. Si una empresa que se tiraba un tiempo analizándote y examinándote a ver si valías, ya en principio estabas ahí de por vida. Y además tu formación en parte también era esa, porque como estás en la empresa, al final aprendes los procesos. Claro. Luego, otra cosa que habéis dicho que me parece importante, que es el saber que se enseña en la universidad es excesivamente teórico. Y es poco práctico.
cuando hicimos en la fundación el documento que se llamaba Transforma Talento, hablamos de él, que lo que había que hacer en el mundo de hoy, no en el mundo de hace 50 años, en el mundo de hoy era saber y saber hacer. Saber, oiga, ¿usted qué tiene que hacer? Coger internet y buscar, y cómo se busca, y cómo se profundiza, tal, y luego saber hacer. Yo terminé la carrera brillantemente de Derecho y no sabía cómo había que llegar uno a un juzgado. No lo sabía. No había ido nunca a un juzgado a decir, señoría, el abogado que suscribe se presenta y como mejor procede en Derecho dice que... No lo sabía. Con la venia. No había ido nunca. Pero eso sigue ocurriendo a día de hoy. Pues eso digo. Sí, es verdad que eso es una consolidación quizá de... Pero es la otra faceta de lo que hablaba al principio, de que el profesor te da el saber teórico y hace divinamente, pero dé también un poco del práctico, que no se sienta uno. Yo cuando terminé, que me daba cuenta que no sabía nada, me puse a hacer oposiciones porque era la única manera de remediar el fallo que había tenido en 5 años de universidad. Entonces, yo creo que ahora es una obligación urgente de las autoridades académicas, universitarias, escolares, el dar ocasión, que además no es caro, es muy barato. Decir, oiga, ¿qué puestos de trabajo hay? ¿Qué requiere eso? Y una cosa más. Habéis dicho una cosa que me parece muy importante, que era los padres. Sin decirlo, los hijos copiaban el oficio de sus padres. Uh-huh. En la economía que ha estado vigente hasta hace poco tiempo en España, que era la economía gremial, uh-huh, los hijos tenían la profesión del padre. Uh-huh. Albañil, pasteleros. Uh-huh. La profesión del padre. Uh-huh. Hay hijos que no quieren tener, como nos ha contado Federico, no quiere tener la profesión del padre. Oiga, y es con estos que se hace. Que tengan otras referencias. Hay una profesión que es muy vocacional y que muchísimos hijos de esas profesiones admiran el trabajo de sus padres y quieren ser como ellos. Un buen ejemplo son los militares. Muchísimos hijos de militares quieren ser luego militares, sí. Ahí donde comentas, yo creo que también el problema que hay es que socialmente hay profesiones que están mejor vistas que otras. Y a la vista está, ¿no? Lo comentabas antes con el tema de toda la oferta que hay ahora mismo en el sector de la construcción y que no se cubren esos puestos de trabajo y que tampoco hay gente en general, ya sea joven o de mediana edad, que esté haciendo formación profesional o cursos de formación para entrar dentro del sector de la construcción. Y yo creo que ese pensamiento antiguo de los gremios, el padre derecho, el hijo derecho, eso a día de hoy se ha perpetuado y por eso vemos profesiones que uno, como no tiene orientación laboral ni profesional en el colegio, en el instituto ni en la universidad, no se puede tirar abajo ese dique de prejuicio. Y entonces no te planteas ni por un momento plantearte, valga la redundancia, si puedes hacer otra cosa al margen de tu entorno y de tus condiciones materiales que tienes alrededor de tu familia. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que mi padre de toda la vida ha trabajado con ordenadores y en su empresa era de los primeros que tienen ordenador, con la contabilidad y todos estos aparatos tecnológicos. Y sí que es verdad que mi padre, cuando yo era pequeña, me picaba con el tema de la programación y a mi hermana también le ha picado mucho y mi hermana sí que es verdad que ahora ella está estudiando, por ejemplo, animación y desarrollo de videojuegos, uh-huh, que también es un mercado laboral potente, enorme, que poca gente lo conoce. Y en España muy poderoso, además. Y en España muy poderoso porque tenemos empresas muy importantes en desarrollo de videojuegos. Mi hermana sí que le gustaba eso y sí que se orientaba hacia eso. A mí tampoco me gustaba mucho el tema de la programación, pero tampoco como en el colegio y en el instituto te incentivaban a tener un interés sobre eso. No te planteabas voy a programar un poco, porque no tienes ningún tipo de asignatura que sea sobre tecnología. Y además, y eso es el problema. Hace 50 años simplemente no existían los videojuegos. No existían. Y si se te ocurría decirle a tu padre que ibas a hacer algo de eso parecido de lo aquella Madre época, mía, te mandaban a la porra. Realmente era así. Tenemos que irnos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Seguimos en la sintonía de Capital Radio, nuestro debate de los jóvenes que transforman España. Aquí tenemos dos ejemplos de jóvenes que transforman España. Gracias por la parte que nos toca. y unos un poco menos jóvenes que también seguimos transformando España. Hacemos lo que podemos y al menos lo intentamos, Eduardo. Sí, yo creo que se están diciendo cosas importantes. Una de ellas, los canales. Tiene razón Federico, que ahora hay más. El abanico es más amplio. Tan amplio que vuestra queja, que si yo os he entendido bien, es no que no sea más amplio o que sea más sencillo, sino que os lo explique, porque es que simplemente nadie lo explica. La famosa infoxicación, yo creo que se observa, ¿no?, ese término, ¿no?, de que tenemos muchas herramientas, posiblemente más que nunca, pero a veces terminan siendo menos eficaces también que nunca. Porque no te enseñan a utilizarlas. De haber tantas, de no haber un conocimiento sobre ellas, ¿no?, y al final parecer que simplemente existen por existir, eso no suma valor, ¿no? Claro. Entonces, antes había, pues mire usted, un canal, la vida era como más estable, el cambio era más lento. Uh-huh. Entonces, tú podías ser ingeniero, y había 6 o 8 o 10 clases de ingenieros, o perito, que era de un poco inferior, o el otro, letras, y tenías o derecho, o económicas, o políticas, o periodismo. Hoy en mi época había 11 universidades, 11 distritos universitarios, todas públicas. Uh-huh. Hoy hay 100 universidades. Madre mía. Uh-huh. Sabía que eran muchas, pero no tantas. 100, entre públicas y privadas, 100. Uh-huh. Y entonces se ha multiplicado la oferta tan enormemente que uno no sabe. Por ejemplo, se sabe que la Universidad de Harvard, dentro de las universidades americanas, que parece que son las mejores del mundo, tiene especialidades donde es la mejor universidad de Estados Unidos. Por ejemplo, en enfermería, en otras materias, pero en enfermería. ¿Aquí alguno sabe en qué destaca una universidad? Ya. Poco, o sea, yo es verdad, si tienes la oportunidad de informarte en tu entorno, a la carrera que más o menos te quieres orientar, si te informas. Yo fui a la Universidad Autónoma de Madrid porque en ese momento era la mejor facultad de Derecho en España. Yo me informé, también es verdad porque tenía acceso, pero aquí también entra el factor de desigualdad en cuanto al acceso también a la información, porque hay una brecha digital muy grande en general en España y en el mundo, pero hablando de aquí España, que tampoco permite, como no se da una orientación académico-laboral en el colegio y en el instituto, esos chavales que tampoco tienen, solo tienen un ordenador por casa y posiblemente solo sea para el padre o para la madre, que es el que necesita para trabajar, tampoco tiene ese acceso a poder informarse, autoinformarse por sí mismo como puede, con esos recursos precarios, para paliar, ¿no?, esa desigualdad que hay y ese déficit de orientación laboral que hay a lo largo de nuestra orientación y nuestra formación en el colegio y en el instituto. Sí, y es verdad, hay todavía muchos indicadores de desigualdad, pero además de la desigualdad hay otra cosa que es más barata de curar. Ahora hablaremos de becas y veremos lo cara que es la igualdad, pero el decir, pues informe usted a la gente o simplemente ponga usted en relación los egresados de la universidad con las necesidades del mercado laboral. El mercado laboral que además incluye a las empresas, pero también a los hospitales, también a las administraciones públicas, también a las propias universidades, y que te llegara una información un poco más cualificada. Yo creo, y luego otra cosa que ha sido terrible, que se impuso hace no mucho tiempo, fue las incompatibilidades. Entonces te puedes encontrar que te dé clases de cirugía, un catedrático de cirugía que lleva 30 años sin operar. Yo es que de verdad no puedo entenderlo. Pero pasa. Sí, sí, eso en tantas medicina cosas pasan. y en cualquier carrera que al final los profesores... En periodismo pasa, por ejemplo, lo he son visto bastante. Académicos, doctores de toda la vida, que genial, porque tienen una educación y una formación académica muy importante, ¿no?, como base teórica que tienes que tener en la carrera, pero luego es lo que volvemos a lo de siempre, ¿no? Si no hay una conexión desde el sector privado con el sector público, en este caso universidades y formación profesional, hay un agujero de conocimiento e información
pero sobre todo de formación de cara a cuando salgo al mercado laboral, ¿qué me voy a enfrentar? La elección que yo he hecho es la positiva, porque incluso a lo largo de la carrera, las salidas profesionales que se te plantea desde la universidad, voy a hablar de la universidad porque es mi experiencia académica, son muy acotadas. Por ejemplo, estudias Derecho, lo que te dicen es, pues luego haces el máster habilitante para acceso a la abogacía y te dedicas a el Derecho y practicas Derecho. Uh-huh. Pero si estudias Políticas, tu única salida es ser politólogo o politóloga. Incluso te dicen político. O político. Me hace gracia también. Cuando tienes eso es lo que yo digamos los canales ramas, rígidos. Claro, cuando tienes muchas más salidas profesionales en cualquier carrera y no solo las profesiones concretas y más básicas que todo el mundo conoce en las ramas más comunes. Uh-huh. Y eso también es un problema que tiene el sistema educativo, ¿no? Y aquí es a lo que venimos al final, a reivindicar que el gobierno se tiene que sentar con los actores concretos y pertinentes para hacer una ley de educación, de universidad, de formación profesional pertinente y que responda a las necesidades del día de hoy, a la evolución tecnológica y al mercado laboral que tenemos en España y en Europa, porque también eso es importante. Lo decías en la tertulia anterior, España es el segundo país más exportador de la Unión Europea, pero la exportación que hace es de bajo valor añadido. ¿Eso qué significa? Podemos tecnologizar, por ejemplo, todo el tema de la agricultura y la ganadería. Hay opciones a mejorar ese tipo de exportación que hacemos. Y entonces, ¿qué tipo de profesiones necesitamos? ¿Necesitamos tecnologizar más a los ingenieros X o Y que se dedican a eso? ¿Está respondiendo el sistema educativo y la formación que nos dan a esa demanda laboral y social que existe en la agricultura, en la construcción, en estos sectores del mercado laboral? Es que igual consideráis que es una obsesión mía, pero es que en la tertulia anterior que mantuvimos, yo también lo dije, lo de que yo observaba que no llevábamos décadas sin plantearnos qué somos y qué queremos ser como nación, como país, y al final la educación de un país lógicamente está incluida en todo ello, ¿no? Entonces, lógicamente influye la educación y os doy varios ejemplos. A ver, me vais a permitir la licencia de nombrar un gobierno concreto porque es que ocurrió con este gobierno. O sea, yo recuerdo, porque buena parte de mi secundaria y mi bachillerato estuvo marcada por Zapatero y por esa hipotética revolución tecnológica que empezaba a estar en ciernes, Zapatero se inventó dar ordenadores a los alumnos, que así de primeras me parecía una buena idea, pero luego observamos que es que no funciona solo con conocer la herramienta e implantarla, es que hay que enseñarla. Entonces me he encontrado con compañeros de trabajo, con compañeros de universidad, con compañeros de instituto o de colegio que no tenían absolutamente ni idea de cómo manejar esa herramienta de una forma eficaz, no solo encenderla. Pero es que también a profesores, o sea, he llegado a estar en la universidad con profesores que me explicaban Internet sin saber utilizar Internet. O sea, real, o sea, una cosa que es que no la entendía nadie ahí en el aula magna, bueno, pues el primero que se debería haber dado cuenta era el que estaba dando la clase. Entonces, nos encontramos con este tipo de cosas continuamente. Es decir, parece como que es un país que quiere serlo todo y podría llegar a ser bastante, pero no sabe cómo, y entonces va probando. Es como un país en prueba, un país provisional. Me entristece porque yo encantado estoy en este país y me encanta, pero creo que por eso mismo que me encanta puedo decir lo que no me gusta y lo que es mejorable, ¿no? Entonces, siempre he visto una provisionalidad. Entonces, por hacer referencia rápidamente a lo que comentaba Isa de las profesiones, también Eduardo de los oficios, etcétera, sobre todo en el pasado, yo creo, porque me gusta leer sobre estas cuestiones, especialmente en materia financiera, etcétera, que lideramos en buena parte de los principales sectores que ahora mismo están en boga. El problema es que creo que o no lo sabemos o lo saben pocas personas y no saben muy bien qué herramientas pueden hacer que eso tenga un valor añadido. Pero es que somos uno de los principales países desarrolladores de renovables, lo dijimos en su momento. Somos uno de los principales países exportadores del sector primario y en general del sector primario en sí mismo. Tenemos una industria más pequeña que el resto de Europa, pero industria que está empezando a basarse en entornos que van a ser importantes en el futuro. El hidrógeno, los ferrocarriles. Pues también el hecho de la fabricación de paneles solares, que se empieza a valorar el hecho de fabricarlos en España y no en China. Hay un montón de entornos y de áreas industriales, económicas y también sociales, educativas, en las que somos líderes y lo saben fuera más que aquí. Pero teniendo las herramientas, no sabemos articular eso
para generar no solo más productividad y un mercado laboral que sea, bueno, pues evidentemente más rico y con mayor valor añadido y mejores sueldos, sino que tampoco le damos como una entidad, ¿no?, a este país y a su economía. Es que parece como que se beneficia en un porcentaje pequeño que, como decía Isa, lee y se informa, y al final los demás vamos como a rebufo, y yo creo que eso es un error de origen y garrafal. Sí, lo es. Has dicho una cosa, a mí me parece que tienes toda la razón en que el país que durante muchos años ha mirado al futuro, ahora está mirando al pasado. Y esto me parece horrible, porque ya no es que unos sepan unos y otros no sepan, sino es que, oiga, no miramos. Cuando tú quieres conseguir un objetivo, eres capaz de aunar a tu alrededor voluntades para conseguir eso. Oye, pues en el colegio, ¿quieres hacer un equipo de fútbol? Y la gente, pues sí, yo quiero hacer un equipo de fútbol. O quieres crear la revista del colegio. Pero si tú miras a decir, porque mi padre era o mi abuelo era, entonces la gente ahí no se va a poner a tu alrededor. Y de hecho ocurre, inciso rápido, ocurre mucho lo de ¿qué quieres hacer en esta vida? Vale que no nos informen, porque eso está ahí, pero es que yo he luchado siempre ya como niño y como adolescente contra el no sé. No sé, no me interesa, no me apetece, no me importa. Todo eso, a ver, siempre va a haber un porcentaje de gente, lógicamente, negada para la vida, que no pasa nada, sí, y también tienen derecho. Pero es verdad que yo creo que sería más interesante que le sacáramos interés a todo el mundo. Pero no económico solo, sino interés personal también, claro, y social. Sin duda, y eso está ya un poco relacionado con las becas. A mí me parece que si un niño te dice no me importa, no sé qué, y luego llega a adolescente, y cuando le llega la hora de trabajar dice no, que es que a mí ese trabajo no me gusta, o ese trabajo no me gusta, o ese tampoco, entonces al final tiene el subsidio de desempleo. Si no tuviera el subsidio de desempleo ya espabilaría. Entonces hay un premio Nobel, yo creo que maltés, del año 2010, que tiene demostrado, vamos a decir el premio Nobel por eso, porque en los países que mejor tratan el desempleo es los países que más desempleo tienen. Yo me acuerdo en una fundación, no en esta, en una fundación que estábamos hablando, oye, el tío que rechaza un empleo, ¿no tendríamos que seguirle pagando seguro de desempleo? Y decía alguien, hombre, no, por lo menos ofrécele 3 empleos, ¿pero por qué? Porque hay que ofrecerle 3 empleos. Usted tiene que trabajar. Decía la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Usted no quiere trabajar, muy bien. Pero además ya no solo, como se suele decir, esta economización, no sé cómo llamarlo, de que hay un poco de todo este tipo de cuestiones y de debates, pero es que ya no solo es para que el país avance, sino para que avance tu vida. No, claro, o sea, no, pero para que puedas vivir si tú independientemente, Si ¿no? le dejas que avance gracias a la ayuda de los demás, le estás perjudicando. Es algo parecido a como ahora se creen los técnicos más modernos que hay que aprobar a todo el mundo. Usted no se da cuenta que aprobando a todo el mundo usted está fraudulentamente engañando a todo el mundo. Sí. Porque al final el que salga de ahí no valdrá nada. Si no sé si sabe algo no sale nada. Sin embargo, si tú estás en una universidad muy exigente y apruebas, las empresas se rifarán por tenerte, porque este es de los buenos. Hay una cosa que señalabas en cuanto a que los países que mejor tratan temas de desempleo son los que al final tienen peores... ¿No tratas de desempleo? No. Los que mejor tratan al desempleado son los que más desempleo tienen. Sí. Y yo creo que aquí en España somos ejemplo de eso. Es decir, hay muy buena protección social en cuanto al desempleo, pero hay un déficit de políticas activas de empleo. Pero completamente. Y eso pero no somos muy buenos, somos el campeón del mundo. Ya, y esto creo que es importante porque eso muestra que hay un déficit de la administración pública. Aparte de, no solo de la ejecución presupuestaria o de proyectos que tiene la propia administración, pero por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Madrid tiene una agencia de empleo, como un observatorio de empleo, que en teoría lo que hace es ayudar a la gente que se apunte a la agencia de empleo a ayudarla a conseguir un empleo. Pero yo creo que nadie conoce eso. Y eso significará que no es que no funciona, no hay una promoción, no hay un trabajo ahí detrás. Entonces, la educación también tiene que converger con las políticas activas de empleo, porque si no, no tiene sentido tener una ley educativa integradora y transformadora, sobre todo, porque tú puedes integrar,
pero si no transforma, si no hay una transversalidad transformadora, una política pública no te va a servir para absolutamente nada. Claro, no. Y por eso el binomio con las políticas activas de empleo es importante. Ejemplo, yo esto lo hablo mucho con mi padre y nos está escuchando y se va a reír en casa. Cuando estamos hablando de cómo solucionar a corto plazo, por ejemplo, el paro que podemos tener ahora. Y yo siempre digo, mi padre y yo, bueno, habrá gente más lista que nosotros que seguramente lo habrá pensado, esperemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si las calles de Madrid están sucias y se necesita aumentar la plantilla en el consorcio que lleva a cabo las contrataciones para tener trabajadores de la limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué no a corto plazo se coge a esa persona? Le estás dando empleo. Y entonces, a partir de ahí, accede a cursos de formación que se puedan dar en el ámbito público y luego puede tener una salida a medio plazo de lo que se ha formado y la profesión que quiere hacer. Pero por lo menos le das una salida a corto plazo de empleo profesional que si se quiere seguir quedando en ese empleo magnífico, pero sigue teniendo esa potencialidad de seguir buscando acorde a lo que ha estudiado o lo que ha dejado de estudiar, por ejemplo, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que junto a la educación las políticas de empleo estén muy juntas, porque es al final lo que decimos, ¿no? Orientamos la educación a lo que necesita el mercado laboral y las profesiones que necesita el mercado laboral y los sectores punteros que necesita el mercado laboral para cubrir. Yo es que veo un problema, bueno, ahondamos en esto, ¿no? En esta idea, es un problema general y de raíz, porque yo os puedo contar un ejemplo, lógicamente como muchos españoles que nos estarán escuchando, he tenido que estar en la cola del paro y he tenido que ir a las oficinas de desempleo y hacer cola y cabrearme y mucho más, pero es que ahora me estaba acordando de algo que me dijo una vez un funcionario de empleo, que no dudo en ningún caso de su formación y de, por supuesto, su capacidad, pero claro, es que el problema ya viene de ahí, porque miraba mi currículum y decía, este currículum, yo vengo de Zaragoza originariamente, este currículum es demasiado para Zaragoza. Real. O sea, esa frase yo la he escuchado en una oficina de empleo de la ciudad de Zaragoza. Puedes decir, bueno, quizá con este currículum céntrate mejor en estas áreas aquí, o tal. No, es que literalmente me estaba diciendo que me fuera a Madrid o a Barcelona. Digo, hombre, pues como política de servicio de empleo aragonés, no sé si es la mejor, porque al final trabajas donde quieres, sí, pero hombre, entiéndeme, entendemos que tanto que hay de política ahora de despoblación y de empleo en todas las regiones y de que todo no sea Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, pues igual no es la mejor frase, la mejor charla motivadora que podemos tener, pero es que esas cosas están pasando día a día. Y ya no conmigo, que bueno, soy joven, tal, podemos tener ciertas oportunidades y real, sino que a mí lo que más me duele es pensar, y conozco casos, en la cantidad de gente que se ha quedado en el paro teniendo una edad bastante elevada, pero todavía también está distante de la edad de jubilación y no tiene absolutamente ninguna oportunidad de nada. Pero de nada, o sea, de nada. La reconversión profesional de las personas a partir de 45 años también es un drama, porque hablamos del paro estructural que hay en España y es verdad que es, entre comillas, una buena noticia que haya menos de 3 millones de parados, pero el porcentaje que hay de paro de desempleo de larga duración es también importante, y aquí la formación educativa en esta etapa y en esta edad también es importante. De hecho, creo que es en la Comunidad Valenciana donde hay políticas de educación con políticas de empleo que favorecen que mujeres de 45 años que se hayan quedado en el desempleo y que estén en una situación de paro de larga duración entren de forma más fácil y accesible a formación profesional o a cursos de formación para el sector de la construcción, por ejemplo, porque es ahí donde se necesita, y entonces ahora hay muchas mujeres que están entrando en ese oficio que también, evidentemente, hay una brecha de género de... ¿Puede una mujer trabajar en el sector de la minería, en el sector de la construcción? Y entonces yo creo que por eso es importante no solo nosotros como jóvenes tener esa orientación académico-laboral desde que somos pequeños y estamos en el colegio, instituto, universidad o formación profesional, sino también cuando te veas en un momento de tu vida que tienes una familia y que tienes que dar de comer a mucha gente y estés en el paro, haya
una política educativa, en este caso de formación profesional, que te dé una salida para una reconversión profesional, que también eso es muy importante, porque si no, el paro va a existir. Sí que a mí lo que me preocupa en este caso es que tenemos, por supuesto, que apostar por políticas que no solo contribuyan a que nosotros, los más jóvenes, tengamos formación, sino que puedan tenerla los que se han quedado sin ella teniendo otra edad. Pero a mí, y aprovecho, y disculpadme, pero es que aprovecho para denunciar este término porque no lo soporto, el famoso reciclaje. Es que yo pienso que se recicla la basura. Entonces entiendo que como se recicla la basura, las personas, por mucha edad que tengan o se han quedado en el paro, Buah, no no son un desecho, ¿no? Tengo que reciclarme. Claro, eso... Sí, pero es que yo creo que eso, y es muy personal esta opinión, por supuesto, pero es que yo creo que eso nos está confundiendo. Pero mira, porque no es que tengamos que reciclarnos, es que tenemos que formarnos más. Que es que llamamos reciclaje a a mí me preocupan las terminologías. No se trata de formarse más, sino de ser capaz de cambiar tu orientación vital de un lado a otro. Claro. Pero en cualquier caso, podríamos utilizar otro término que no sea el mismo. No me convence, lo siento. Reconversión profesional. Sí, adaptación. Antes hablábamos... Sí, adaptación, saberte reconvertir. Además es que al final lo importamos todo del mundo anglosajón, cosa bueno, que tampoco le llamamos reciclarse, que no es lo más, a lo mejor no es lo más correcto, pero bueno. Pero en el fondo es todo lo que estamos hablando se podría, no digo solventar, pero paliar, aumentando los canales de información entre distintos estamentos. Estamos hablando del sistema educativo y del sistema empresarial. ¿Por qué no hablan más entre ellos? Hay muchísimas necesidades de las empresas que todavía las universidades no producen en cantidad suficiente egresados para cumplir. En digitales, ya lo he dicho aquí alguna vez, faltan 120.000 personas para cubrir 120.000 puestos de trabajo. Bueno, pero a lo mejor es que no se ha dado que la gente que sepa programar o que sepa... Pero en la construcción... Ya. En la construcción somos un país que ha estado, nos estrellamos hace 15 años por construir más viviendas cada año que Alemania, Francia, Inglaterra. Además juntas. Lo decían como un orgullo. Claro, y decía, no me diga que ahora no hay gente, pero eso yo creo que se refiere más a gente que no quiere trabajar que a gente que no sepa trabajar en la construcción. Así como en digital es otra cosa. Pero decirme una cosa, y con esto yo creo que terminamos, pero dos cosas. Una, ¿creéis que las becas se deben dar solo por falta de capacidad económica o también por rendimiento académico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿vosotros pensáis que se debería explicar, tú has dicho lo que pasaba, tú has dicho Zaragoza, tú has dicho lo que pasa, ¿cuál es realmente la situación de necesidad de que se den explicaciones sobre las oportunidades de empleo? ¿No podríais denunciarlo en las redes sociales? Aquí ya lo estamos denunciando, pero que sea, yo creo que si vais como la bola de nieve, girando y cada vez más gente, queremos que nos informen de las posibilidades de empleo y cada vez más gente, en un momento las administraciones públicas o las empresas dirán, yo te informo. Alguien hará caso, ¿no? Empiezo por la segunda pregunta y creo que Isa estará posiblemente de acuerdo por una cuestión generacional y de experiencia, ¿no? Está ocurriendo, o sea, pasa. Hay cada vez más jóvenes que denuncian este tipo de realidades por todos los canales posibles, no solo por las redes sociales, que digamos que es un canal, vamos a decir, nativo digital, ¿no? Pero es un canal muy útil para los jóvenes. Sin duda, pero que es verdad que también, aunque a veces no se piense, los jóvenes también utilizamos y seguimos utilizando los canales habituales. Es decir, manifestarnos, es decir, hablar con nuestros congéneres, con nuestros amigos, también con personas de más edad, de, oye, esto no funciona y va a haber que solucionarlo. Y yo estoy dispuesto a contribuir a solucionarlo, pero solo no hacemos nada. Entonces tenemos que ser más. Entonces, eso sin duda ocurre. Y sobre la primera pregunta de las becas, sé que no tenemos tiempo, así que lo resumo rápidamente en lo que haría yo si tuviera la posibilidad de legislar. Creo que muchas veces se confunde el tema de las becas. Yo creo que por un lado están las becas de excelencia, que me parece que están bien, o sea, becas que pueden contribuir a que las personas más talentosas todavía lo sean más, y no solo lo sean más, sino que puedan tener una buena introducción en el mercado laboral patrio y también fuera. O sea, eso me parece que es necesario, pero no olvidar las becas sociales, porque muchas veces se olvida. O sea, yo no sé, esa es mi pregunta. Yo digo,
que las becas, cualquiera, tengan solo contenido económico o también rendimiento académico. Vale. Porque me parece muy bien lo que dices de las becas de excelencia, pero yo no le daría una beca a una persona que carezca absolutamente de medios, una beca universitaria, que carezca de medios económicos, pero que no le guste estudiar, que no sirva para estudiar, que no le atraiga el estudio, porque entonces voy a tirar el dinero empleado en educar a esa persona. Por un lado estoy de acuerdo en que no podemos tirar el dinero y que posiblemente en algunos casos se estará tirando porque esto al final es inevitable o es evitable, pero no en todos los casos, pero sí que es verdad que al final yo creo que el estado de bienestar en el que yo creo, y para que sea sólido, oportunidades tiene que dar a todo el mundo. Es verdad que no puede ir a la universidad de la misma forma una persona que ha nacido en una familia profundamente pobre que una hablo en la teoría, otra cosa es que las becas estén funcionando y creo que así es, ¿no? Pero es cierto que tenemos que ver que esa orientación universitaria académica se va a dar. Quiero decir, le tenemos que dar la oportunidad a todo el mundo de que tenga futuro en la universidad, pero a la vez tenemos que asegurarnos de que esa persona va a utilizar la universidad para un fin. Pero es que para llegar a eso... Eso supone una de las causas de la situación actual. Y es que hay un 50% de universitarios. Claro que no lo hay en Alemania, que correcto, no lo hay en Inglaterra, que no lo hay en Estados Unidos. Entonces, déjame terminar. Entonces, vamos a hacer universitarios a un porcentaje de la población que sabemos que en el mejor de los casos, no va a encontrar empleo. Y en el peor de los casos ni va a encontrar empleo y se va a sentir frustrado. La educación universitaria no puede ser para toda la población, porque no es que no lo admita el sistema académico, ¿no? El sistema productivo, es que no lo admite la humanidad. Si hay gente que no quiere ser universitaria. Sí, en realidad estamos de acuerdo, pero yo lo que planteaba es que quiero escuchar a Isa también, ¿eh? Sí, pero creo que el problema no es tanto de las becas, sino del hecho de que tenemos que seleccionar bien previamente hacia qué camino dirigimos a la gente. Y no siempre a la universidad, sino dar la opción de FP y otros caminos, claro. Isa. Vale, pero entonces estamos hablando de que las becas para la universidad se las des a la gente que más se lo merezca y que más lo necesite. Claro. Empezando por la segunda pregunta, que creo que es la más sencilla de contestar, yo esta semana en redes sociales sí que me saltó un hilo en Twitter que además se había hecho notoriamente viral y era de una chica universitaria que había estudiado filosofía, que no veía salida profesional, empezó a doctorar y está en un agujero horroroso académicamente hablando, doctorándose. Y entonces se quejaba de eso, ¿no? Yo creo que sí que en las redes sociales cada vez tenemos más valentía a la hora de expresar esta frustración que tenemos a nivel transversal como generación, pero yo creo que sí que falta que nos organicemos mejor para que de verdad esto salte en los medios de comunicación. Si no salta en los medios, esto no va a tener ningún tipo de reacción en cadena a la hora de resolver políticamente hablando, ¿no?, esta situación. Y con respecto a las becas, yo sí que creo que tiene que haber unas becas que sean exclusivamente académicas, que sean las notas, pero también con criterios. Y de hecho ahora, si no me acuerdo de la última reforma de la ley, pero las becas están puestas con una nota media de 7 y a partir de ahí tú puedes acceder un 7, un notable bajo, ¿no? Y luego tienes que aprobar el curso para volver a pedir la beca, por ejemplo, la del Ministerio de Educación. Yo sí que creo que al principio dar esa primera oportunidad y dar ese salto un poco a ciegas, ¿no?, a esos estudiantes que, aun teniendo una media de 6, 6,5, 7, el problema que tiene es que en casa no pueden dedicarle tanto al estudio, sí que creo que en ese primer año o esa primera oportunidad sí que se tiene que dar por parte del Estado y con esas becas. Ahora bien, que en los cursos siguientes, si no responde a esos criterios que tú necesitas para seguir concediéndole esa beca, entonces ahí ya no se la das, efectivamente, porque si no estás tirando dinero público a la basura, ¿no? Y esa persona, también es verdad que damos demasiadas becas y demasiadas ayudas, lo decías tú antes, a la universidad, y no tanto a la formación profesional. Y eso también es el embudo que estamos viviendo, ¿no? Que entramos muchos y salimos los que salimos, muchos se van, muchos no terminan, pero luego, como nuestra formación no responde a las necesidades del mercado laboral, seguimos teniendo esta situación, ¿no? Por eso quizá el defecto más palpable es la falta de coherencia. Oiga, yo voy a formar
universitarios en una proporción que las pueda absorber el mercado de trabajo y en otra proporción formación profesional. Hoy en España tenemos muchos universitarios, más de los que necesita el sistema productivo probablemente, y muchos menos de formación profesional de los que necesita el sistema productivo. Pues apasionante el debate. Isa, Sergio, gracias a los dos de nuevo, y Eduardo, la semana que viene volvemos otra vez. Buenas Muchas noches. gracias, Muchas buenas gracias, noches, que Federico. vaya bien.